Bienvenidos a un nuevo video sobre simulación. En este caso vamos a hablar sobre los generadores congruenciales lineales propuestos inicialmente por Lemmer y cómo estos se aplican en Microsoft Excel. Bienvenidos. ¿Qué son los generadores congruenciales lineales? Realmente estos generadores son un algoritmo que permiten generar una serie consecutiva de números aleatorios conocidos como falsos o pseudo aleatorios. Permite generar hasta m-1 números aleatorios, donde m es conocido como el módulo. Por ejemplo, si quisiésemos generar 99 números aleatorios, entonces tendríamos un módulo igual a 100. 100 menos 1 equivale a lo que se conoce como periodo. Es el número máximo de aleatorios que pueden ser producidos por el generador. Este tipo de algoritmo fue introducido por Lemmer en 1951. Los generadores congruenciales lineales tienen una estructura muy parecida. Lo primero que vamos a encontrar es la variable x, que identifica el número aleatorio. Tiene un consecutivo determinado por la letra i. Si se puede observar dentro de esta fórmula, aparece xi y a su vez xi-1. Significa que para poder generar un nuevo número aleatorio necesitamos un número aleatorio anterior. También podemos encontrar las constantes. En este caso, la a, que significa multiplicador, está multiplicando a la variable o número aleatorio anterior. C, que es el incremento, variable o constante sumativa. Y m es el módulo que me limita el número posible de aleatorios que pueden ser generados. También encontramos el operador módulo, que equivale al residuo de la operación entre un numerador, a xi-1 más c, y el denominador m o módulo. Hay que tener aquí algunas consideraciones. Lo primero que debemos tener en cuenta para poder generar nuestro primer número aleatorio a partir del generador congruencial lineal es partir de una semilla. Una semilla equivale a un x sub 0. Indica un primer valor o número aleatorio anterior para poder empezar a generar los nuevos números aleatorios. A su vez, x y el número o cantidad de números aleatorios que podemos generar está delimitado hasta m-1. Es el número máximo de números aleatorios que podemos entregar. M debe ser, por lo tanto, o módulo debe ser, por lo tanto, mayor a 0. Es decir, que el resultado del número aleatorio x sub i será un valor mayor o igual a 0 y menor o igual a m-1. Como les decía en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, está el periodo. El periodo está determinado por m-1. Es el número máximo de números aleatorios que podríamos generar. A su vez, la constante a debe ser un valor menor al módulo o menor o igual a m-1. Y c debe ser un valor que debe ser coincidente o debe ser o mantener congruencia con el número aleatorio de x sub i, y debe ser mayor o igual a 0 y menor o igual a m-1. ¿Cómo se obtiene el resultado de aplicar el operador módulo o mod, como vimos en la función? El mod es simplemente un residuo. Vamos a mostrarlo con un ejemplo. Vamos a dividir 7 entre 3. Si vemos el número que coincide, para poder obtener la división sería 2. 2 por 3, 6. Y la resta del valor de 7 menos 6 equivale a 1. Ese valor de 1 es lo que consideramos como residuo y es lo que obtenemos de aplicar el operador mod en el generador congruencial lineal. Por lo tanto, ese es el número aleatorio resultante. ¿Qué pasa con los valores de A y C? Para poder generar un número aleatorio debo tener la semilla, pero además la constante A y C. Los valores de A y C pueden obtenerse a partir de aplicar el teorema de Hult-Dover. Este teorema considera 3 puntos. Primero, C y M deben ser primos relativos. A-1 debe ser múltiplo de todos los factores primos de M, y M, si es múltiplo de 4, por lo tanto, A-1 también deberá ser múltiplo de 4. Si se respetan estas condiciones, podemos obtener valores de A y C que podrían alcanzar
el número máximo de números aleatorios dentro del generador. Es decir, yo puedo obtener valores de A y C de forma arbitraria, pero no estamos garantizando que se obtengan el número máximo de números aleatorios. Vamos a ver con un ejemplo. Habíamos hablado que la primera condición es que C y M sean primos relativos. Esto indica que no debe haber coincidencia con los factores cuando aplicamos la idea de mínimo común múltiplo divisor. Por ejemplo, si tenemos C13 y M100, al descomponerlo, podemos observar que los factores que se obtienen al final no son comunes entre 13 y 100. Por lo tanto, aquí tendríamos primos relativos. La segunda condición es que tanto los factores primos que dividen a 100 o que descomponen a 100 deben ser también los mismos o coincidentes con A menos 1. Por lo tanto, si 100 lo descomponemos y vemos factores como 5 y 2, estos también deberían ser divisibles por A menos 1. Y si notamos A menos 1 es igual a 20, también es divisible por 5 y 2. Por lo tanto, cumplimos la segunda condición. La tercera condición nos indica de que si M es divisible o múltiplo de 4, A menos 1 también deberá ser múltiplo de 4. Observemos que esta condición también se cumple. Por lo tanto, estamos cumpliendo con los requisitos propuestos por el teorema. ¿Qué pasa con el valor de M? Ya tenemos AC, tenemos la semilla, que puede ser cualquier valor entre 0 y M menos 1. Nos sigue el valor de M. El valor de M nos limita la cantidad de números aleatorios que pueden ser generados. Para evitar que se repitan números aleatorios dentro de esa cantidad o esa secuencia de números aleatorios generados, se recomienda que el módulo sea un valor muy grande. Este valor puede rondar, o es recomendable, que sea igual o equivalente a 2 a la 32 o 2 a la 64, esto delimitado mucho por el lenguaje de programación, por el equipo de cómputo, y coincide con 32 bits o 64 bits. Estos son los valores recomendables para poder generar números aleatorios con una probabilidad menor de que aparezcan valores repetidos dentro de la generación de números aleatorios. La semilla, como habíamos dicho, es un valor que debe ser mayor o igual a 0 y menor o igual a menos 1. Este valor debería ser resultado de un número aleatorio dentro de ese rango. Por ejemplo, si yo tengo un módulo igual a 100, nuestro valor estaría entre 0 y 99. Ese valor debe ser dado para poder empezar a generar nuevos números aleatorios. La mayoría de los generadores aleatorios nos generan valores entre 0 y 1. Este es un valor estándar que permite hacer operaciones similares, hacer comparaciones e incluso podríamos llevarlo a una probabilidad, entendiendo la probabilidad como el indicador de ocurrencia de un evento o un hecho entre 0 y 1 o 0% y 100%. La forma de obtener un valor estandarizado equivale a tomar el número aleatorio y dividirlo entre el módulo. De esa forma obtendremos un valor que pertenece entre 0 y 1. También existen unas variaciones sobre el generador congruencial. Por ejemplo, este es el generador congruencial lineal multiplicativo, donde el valor de C es igual a 0 y por lo tanto desaparece el valor C y queda la constante multiplicativa multiplicando directamente al número aleatorio anterior. ¿Qué debemos tener en cuenta para aplicar el generador congruencial lineal en Microsoft Excel? Primero debemos encontrar cuál es la función que reemplaza el operador mod. Para distintas versiones en Excel en español aparecen las funciones residuo o restos, son la misma. Si no coincide o no tiene la función residuo, debes tener en Microsoft Excel la función resto. En inglés simplemente sería mod. Los valores constantes deberían ser fijados, teniendo en cuenta el concepto de referencia absoluta. Entonces, las celdas que son constantes, que son
A, C y M deben ser fijadas utilizando la opción F4 o los signos pesos. De esta forma vamos a mantener la constante a medida que vamos arrastrando la función o el algoritmo y obtener así todos los valores aleatorios. Vamos entonces a poner en práctica este ejercicio con estos valores dados dentro del generador congruencial lineal de Lemmer en Microsoft Excel. Para poder empezar a trabajar nuestro generador congruencial lineal de Lemmer, vamos a tener en cuenta los valores de A, de C y de M que ya pasaron el teorema, un valor de x sub 0 que puede ser entre 0 y 99, yo opté por 59, pero se puede cambiar el valor sin ningún inconveniente. Y vamos a generar entonces nuestros números aleatorios de 0 a 99. Consideramos que el periodo sería 99 porque descontamos el valor inicial de x sub 0 igual a 59. Por lo tanto, nos quedan 99 valores para generar. Lo que vamos a hacer es que como ya tenemos x sub 0, vamos a llevar este valor de 59 a nuestro listado de números aleatorios. Igual, y seleccionamos 59. Luego vamos a proceder de transformar nuestro generador congruencial lineal en una expresión aritmética que reconozca Microsoft Excel. Si se dan cuenta, empezaremos con nuestro mod, que equivale a la función residuo. Colocaremos igual residuo y abrimos paréntesis. Residuo tiene dos argumentos obligatorios, número y número divisor. En este caso sería numerador o denominador. Vamos a empezar armando lo que está en el paréntesis, que es A por X sub I menos 1 más C. Para ello, iniciamos con la letra A, que es igual a 21 para nuestro caso. Seleccionamos 21 y como es una constante, simplemente lo fijamos con F4. Luego continuamos con el primer valor aleatorio que fue dado, en este caso la semilla, X sub 0. Lo marcamos, este valor al ser la variable no lo vamos a fijar, más C, en este caso 13, y volvemos a fijar. Luego seguimos con el siguiente argumento, el módulo. Si se dan cuenta, en este hint blanco que me apareció debajo de la función residuo, está un punto, un separador que se puede ver como punto y coma. Ese punto y coma es el que me permite diferenciar los argumentos dentro de la función. También valga aclarar que si no tienen o no les aparece este hint blanco, al escribir residuo y abrir paréntesis, prueben con otra función. La equivalente sería resto para otras versiones de Microsoft Excel. Seguimos con punto y coma y seleccionamos el número divisor, el módulo. Como el módulo siempre va a ser el mismo a lo largo de todos los números aleatorios, también tenemos que fijarlo. Equivale a una constante. Cerramos paréntesis y lo que vamos a hacer es que tomamos 21, lo multiplicamos por 59, le sumamos 13. A eso lo vamos a dividir entre 100 y obtenemos el residuo de esa división. Entonces, nuestro valor aleatorio, el primer valor aleatorio es 52. ¿Por qué se le conocen a esto como números aleatorios falsos? Porque todos podríamos trabajar directamente con este generador congruencial y vamos a obtener el mismo listado de números aleatorios. Los aleatorios reales tienen una ventaja de que esto no ocurre. Si nosotros tuviésemos todos un dado y quisiéramos generar una secuencia de 100 valores, es muy poco probable que tengamos listados siquiera similares. Vamos ahora a proceder a calcular nuestros números aleatorios restantes simplemente arrastrando la función. Ojo, la función funciona siempre y cuando hayamos seleccionado los valores correctos, fijado las constantes y mantenidas como variable el valor de x, y. Vamos a arrastrar ubicándonos en la esquina inferior derecha hasta que aparezca la cruz delgada de color negro y vamos a hacer doble clic.
Y de esa forma ya tengo todos nuestros valores. Como pasamos nuestro teorema con los valores de A, C y M, no vamos a tener valores repetidos. Entonces se pueden dar cuenta, aquí tenemos todos nuestros números aleatorios. Si quisiese cambiar los valores de A y C, sí podría tener un problema de valores repetidos. Vamos a probar cambiando el valor de A, trabajando con un valor impar, es lo recomendable. Voy a colocar 7. Y en este caso nos podemos dar cuenta de que los valores se repiten. Por ejemplo, empezamos con 59, 26, 95, 78. Nuevamente aparece 59, otra vez 59 y se generan siempre los números aleatorios. En este caso, no pudimos obtener el valor máximo de números aleatorios o periodos igual a m-1. Se generó un ciclo que lo que nos indica es que el máximo número de aleatorios generados con este valor de A de 7 fueron solamente 4. Voy a regresar otra vez a 21 para tener un buen generador. ¿Qué pasa si no me fijo de A o de C y no quiero ver esos números aleatorios repetidos dentro de esta generación? Entonces sigue la siguiente recomendación, es tomar un valor de M muy alto. Por ejemplo, si yo coloco 2 a la 32, en este caso el operador para elevar un número es el circunflejo, que ustedes pueden ver aquí, que si tienen un teclado ampliado con pad numérico equivale a ALT 94. O si tienen un teclado un poco más pequeño, como de un portátil, debería buscarse con las teclas o con la tecla que represente ese circunflejo. Si yo coloco 2 a la 32, entonces vamos a tener una cantidad de números aleatorios y la probabilidad de que se repita uno es bastante baja. Inclusive, así le cambia el valor, ¿sí o no? Por error, de A, y así podría cerciorarme de que no tengo duplicados. Si queremos verificar de que no existan duplicados, deberíamos aplicar un formato condicional, por ejemplo, para detectar los duplicados.